Bendiciones para todos, que el Señor esté visitándolos a cada uno de una forma especial en el día de hoy. Y seguimos con el discipulado Crecer. Lo que nos toca hoy es la lección número 10, que ya mismo estamos ingresando el número ya estamos por el número 10, mejor dicho. Crecer en la misión. Crecer en la misión, o también conocida la misión o la gran comisión. Todos los días, la oración y la lectura de la palabra de Dios, algo que a lo largo de este discipulado hemos tratado de que el Señor esté obrando en nuestra vida para generar en nosotros esa disciplina diaria de buscar a Dios en oración, de leer la palabra de Dios, y justamente hemos elegido los evangelios para conocer más de toda la historia de Jesús cuando vino aquí en la tierra. Toda la Biblia nos habla de Jesús, aleluya. Toda la Biblia nos habla de Dios Padre, toda la Biblia nos habla del Espíritu Santo porque ese es el centro de la palabra de Dios. También para la clase siempre la lección, ver el video, estar en oración, orar, tener la Biblia cerca. Bueno, y vamos a ir al punto A. El punto A justamente nos dice: nuestra misión es contar a otros. Dios nos ha dado una misión simple para cumplir durante nuestro tiempo sobre la tierra. Es algo que todos podemos hacer. Está ahí. Es el obrar de Dios en nuestra vida. Y justamente esta misión, la tarea de proclamar el Evangelio, y la palabra Evangelio justamente quiere decir la buena noticia de parte de Dios para toda la humanidad. Dice la palabra de Dios, y esto nos lo dijo a todos: id por todo el mundo y predicad el Evangelio a toda criatura, a todos. El Evangelio significa la buena noticia. Y vamos a ir con esta hermosa palabra y esta hermosa misión que tenemos por delante como hijos de Dios, como fieles al Señor, que es evangelizar. Evangelismo es anunciar, contar. Dice, ¿qué es lo que tenemos que contar? Y tenemos que contar el buen mensaje de Jesús, de nuestro Salvador, el Salvador del mundo. Y hay un texto bíblico central que vamos a leer, que es Juan 3:16, que dice: porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Este pasaje es el corazón del Evangelio porque resumen el origen, el costo, el propósito y el regalo de la salvación. La buena noticia se puede explicar de manera sencilla para compartirlo en 4 pasos que ahora los vamos a explicar. Dice, primer paso: Dios ama al mundo. Todo tiene que ver con lo que hemos leído, que dice, porque de tal manera amó Dios al mundo. Punto 1. Dios ama al mundo. El amor incondicional del Creador por su creación, que abarca a toda la humanidad dándole la oportunidad de salvación. Punto 2. Jesucristo murió por cada hombre. El texto sigue, dice, que ha dado a su Hijo unigénito. Esto hablando de Jesucristo. El amor de Dios no se quedó en palabras, requirió un sacrificio supremo. Dios entregó a lo que más amaba, a Jesucristo, para pagar por la separación que el pecado causó entre Él, Dios, y los seres humanos. Esto es importante para tenerlo claro, de que estábamos separados de Dios, estábamos lejos de Dios, y Dios lo hizo posible y se acercó. El punto 3 dice, para que el hombre no sea condenado, hay que creer en él. Dice, para que todo aquel que cree no se pierda,
Todos estamos destituidos de la gloria de Dios, separados de Dios, debido al pecado. Pero el propósito de Jesús es rescatarnos de la condenación eterna y darnos un nuevo propósito de vida aquí y ahora. El Señor quiere que hablemos de Jesús. Y también en el punto 4 dice, el regalo es la salvación junto a la vida eterna. Dice, no porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que cree no se pierda, dice, mas tenga vida eterna. Esta es la gracia de Dios. No se puede ganar con buenas obras. Es un regalo. Todo aquel que deposita su confianza, su fe en Jesús, recibe el perdón de pecado. Decir, Señor, yo necesito a Jesús mi Salvador, perdóname. Y nos da la promesa de vivir para siempre junto a Él. Acá cambia la historia de todos. En estos pasos se resume lo que hizo Dios por nosotros y lo que nosotros creemos para ser salvo. Por eso hay que tenerlos muy claro. Asegúrate que el que escuche este mensaje haga la oración de fe, esa oración que hiciste vos, que hice yo, que hicimos para recibir lo que el Señor había hecho por nosotros. La buena noticia es que Jesús es el Salvador. El Evangelio es poder que nos impulsa a hablar de Cristo. El Evangelio es poder único que puede salvar al mundo. Evangelizar a la familia, nuestra familia, amigos, a nuestros conocidos, a todos los que nosotros tengamos oportunidad de conocerlos, de tratarles, es una tarea urgente. La cosecha es ahora, es el día de la salvación. Dice segunda de Corintios 6:2, perdón, porque dice, el tiempo aceptable te he oído y en el día de la salvación te he socorrido. He aquí ahora el tiempo aceptable, he aquí ahora el día de la salvación. Seguimos adelante. Y acá vemos que nos dice que las palabras del Evangelio deben ser compartidas a la familia en todo momento. Justamente en el Antiguo Testamento, en Deuteronomio, nos indica, ¿eh? nos indica en Deuteronomio 6:6 al 7, y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón y las repetirás a tus hijos y hablarás en ellas estando en tu casa, andando por el camino, al acostarte y cuando te levantes. ¿Qué tenemos que hacer? Compartir la palabra de Dios. Compartamos la palabra de vida hoy. Tenemos que compartir esa palabra de Dios. Gloria a Dios. Dice, debemos estar dispuestos a compartir el Evangelio. ¿A quiénes? A todos los que conocemos. Cada cristiano tiene miembros de sus familias, amigos, compañeros de trabajo o de estudios, conocidos que necesitan la salvación, encontrarse con Jesús. Y vamos a ver una historia que justamente Jesús, que siempre es el mejor ejemplo, por eso el punto B dice Jesús nos enseña, nos va a contar la historia de una historia donde Jesús se encuentra con una persona que se llama el Gadareno. Dice que el Gadareno era un hombre que estaba en los sepulcros, en un cementerio vivía. Y ese hombre que vivía en un cementerio se encontraba totalmente endemoniado. Dice que las personas que lo conocían, lo tenían, a veces lo ataban, pero no con soga, lo ataban con grillos, con cadenas, para ver si podían sostenerlo, porque él se lastimaba él mismo, gritaba, estaba en un estado de desesperación, vivía en ese lugar
porque no podía estar viviendo en la sociedad. Jesús justamente con sus discípulos cruza el mar, el lago de Galilea, y va a esta región de los Gadarenos. Y justamente en ese momento, cuando Jesús pisa ese, salía, dice, de la barca, este hombre se sale del cementerio, se encuentra con Jesús, dice que se pone de rodilla y le pide, ¿no?, que lo ayude. Y así es donde comienza el Señor a hacer una liberación, lo liberta, ¿no es cierto?, de esos demonios que justamente cuando habla con los demonios mismos le dice que eran una legión, un ejército. Así que este hombre que estaba totalmente, podemos decir, que había perdido hasta aún su cordura, que estaba a los gritos, desesperado, se lastimaba él mismo, se encontró con el Salvador y Dios lo libertó. Jesús lo, lo trajo otra vez, como dice la palabra de Dios, a la vida, le dio vida, esta vida en abundancia. Entonces, dice la historia que Jesús le dijo algo muy puntual. Le dijo él, Jesús le dijo a este hombre, ¿no es cierto? Los otros que estaban ahí, aún la gente no le gustó mucho la idea, pero Jesús le dio una indicación. ¿Cuál fue la indicación que le dio Jesús a este hombre? Le dijo, vuelve a tu casa y cuéntales a tu familia y a tus amigos todo lo que Dios ha hecho por ti y lo bueno que ha sido contigo. Miren ustedes qué es lo que le dice, que es exactamente que le dice, contá. Y eso es lo que esta gran comisión, esta misión que el Señor nos dejó a todos, quiere que nosotros hagamos, que contemos lo bueno, el bien que nos ha hecho Dios, el bien que nos ha hecho Jesús, la salvación, que hemos recibido. Dice Marcos 5:19, mas Jesús no se lo permitió, sino que le dijo, vete a tu casa, porque quería seguir con Jesús, pero no era el caso con sus discípulos. Vete a tu casa, los tuyos, cuéntale cuán grandes cosas el Señor ha hecho contigo y cómo ha tenido misericordia de ti. El hombre había vivido entre sepulcros, dominado por el mal. Después de encontrarse con Jesús, quedó libre, vestido, dice que estaba. La gente lo vio y en su sano juicio. Este hombre debía compartir con sencillez cómo Cristo cambió su vida. Y de eso consiste nuestra misión, contar lo que Cristo hizo en nuestra vida. Cuando damos testimonio con sinceridad, vivimos de acuerdo con el Evangelio, Dios puede usar ese testimonio para impactar a nuestra familia y a muchas otras personas. El amor de Dios nos empuja a evangelizar al mundo. Y ahora seguimos y dice el punto C. Como recién dijimos, nosotros tenemos que contar el Evangelio, pero hay algo importante en nuestra misión, que es la oración y el testimonio personal. Jesús dice que predicaba el Evangelio y también nos envió a nosotros a seguir con su misión y a orar por ella. Dice la palabra de Dios en Mateo 9:35 al 38. Recorría Jesús todas las ciudades, aldeas, enseñando en las sinagogas de ellos y predicando el evangelio del reino, las nuevas del reino, las nuevas de salvación, y sanando a toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Y al ver a la multitud tuvo compasión de ellas, porque estaban desamparadas y dispersas como ovejas que no tienen pastor, perdón. Entonces dijo a sus discípulos, a la verdad la mies es mucha, mas los obreros poco. Y acá dice, rogad, orad, clamad, pues el Señor de la mies, al Señor de la mies, para que envíe obreros a la mies. Nosotros tenemos que orar. Primero, hay que orar por la salvación de cada persona que conocemos, familias, los más cercanos, los más lejanos, conocidos, amigos, vecinos.
tenemos que orar. Anhelo ganar a los perdidos, amigos, parientes. Lo más importante que podemos hacer es orar por ellos. Es algo que nadie puede, es maravilloso porque nadie puede evitarlo. Es algo personal de cada uno. Orar para que Dios cambie sus corazones y abra sus ojos a la verdad del Evangelio. Orar para que Dios los convenza de su amor por ellos y su necesidad de salvación a través de Jesucristo. Orar por sabiduría para qué voy a contar, cómo contar mi testimonio de cómo fui salvo. Algo práctico y muy efectivo. Miren. Hagamos una lista con los nombres de todos los que tenemos presente en oración, ¿eh? Tal persona, tal persona. Y oremos por ellos. Oremos. Primero, orar. Segundo, contar a todas las personas que conocemos cómo Jesús nos salvó, que es el testimonio personal. Contarlo cómo Jesús nos salvó. Evangelizar es nuestro privilegio. Te sorprenderá. Hay muchos que esperan que le contemos quién es Jesús y qué hizo por nosotros. Todos los cristianos tienen la responsabilidad, todos tenemos, de anunciar la salvación a todos. El evangelismo es una actividad que satisface nuestra alma. Nuestro gozo en Dios aumenta cuando Él nos utiliza para traer a alguien al arrepentimiento y a la fe en Cristo. Cuando hablamos a otros de lo que Dios hizo en nosotros, nos ayuda a mantenerla a Cristo y su obra salvadora como centro en nuestras vidas e iglesia. Dice Romanos 15:19, con potencia de señales, prodigios en el poder del Espíritu de Dios, de manera que desde Jerusalén, por los alrededores hasta Ilírico, todo lo he llenado del Evangelio de Cristo. Miren ustedes cómo predicaba el Evangelio de Cristo. Debemos presentar la oportunidad de salvación a todos. Una de las labores esenciales de nuestra misión, llamada también, como les decía, la Gran Comisión, dada por Cristo, el cristiano tiene que ayudar a otros a seguir a Cristo de acuerdo con las Escrituras. Si leemos Primera de Pedro 2:9 dice, mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para anunciar las virtudes, esas cualidades, esas grandezas de aquel que nos llamó de las tinieblas a la luz admirable, y esto se refería a Jesucristo. Y ahora, el tercer punto. ¿Cómo contar nuestro testimonio personal? Todo creyente tiene una historia que contar sobre su encuentro con Jesús el Salvador. El testimonio personal no consiste en exaltar nuestro pasado, sino en exaltar lo que Dios hizo por nosotros mediante Jesucristo. Cuando compartimos nuestro testimonio, damos gloria a Dios, fortalecemos la fe de los otros y presentamos el Evangelio de una manera personal y auténtica. Lo que Dios ha hecho por ti ahora es poderoso argumento, persuasivo e indiscutible. ¿Qué pueden decir otros? A ti te sucedió. Al escucharte, la gente no podrá evitar ser afectada por el pensamiento de que si le sucedió a él, también puede sucederme a mí. Tú eres una prueba viva del poder de Dios para cambiar una vida a través del Evangelio. Tú eres un testigo viviente del Cristo resucitado. El Evangelio puede ser enteramente efectivo solo cuando es vivido y transmitido. Dice Primera de Corintios 4:5, porque no nos predicamos a nosotros mismos, sino a Jesucristo como Señor y a nosotros como vuestros siervos por amor de Jesucristo. ¿Cómo dar el testimonio personal? Jesucristo nos ordena que seamos testigos, ¿no? Testigos, ¿cómo darlo? Dice,
un texto muy conocido, Hechos 1:8, dice, pero recibiréis poder. Esto se lo dijo antes de irse al cielo Jesús. Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigo en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Y lo grandioso es que ya está el Espíritu Santo. Lo que tengo que, cuando recibo a Jesús, el Espíritu Santo viene a morar en nosotros y tenemos que pedirle que nos llene, que nos bautice. Ser testigo de Cristo es entonces relatar nuestra experiencia personal tocante a lo que Él ha hecho por nosotros, ya sea que hayamos crecido sentados en un banco de la iglesia o que hayamos sido traídos de un ambiente pecaminoso, todos éramos pecadores, todos los que estaban sentados, a menos que no recibamos a Jesús como Señor y Salvador, dirigiéndonos a una eternidad sin Dios. Seguramente algo ha hecho Él por ti y por mí. Seguramente todos tenemos una experiencia milagrosa para compartir con los demás. Ciertamente nuestro Señor no requiere demasiado al pedir que testifiquemos de su gracia salvadora en nuestra vida. Es solamente contar lo que Dios hizo por nosotros. Dice 2 Corintios 5, 18, 19. Y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio, y esto tiene que ver con la gran comisión o con la misión que tenemos, de la reconciliación, que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo a todo el mundo, nos tomándole en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. Qué hermosa palabra, la palabra de la reconciliación. Y ahora les voy a dejar una guía muy simple de cómo podemos organizar nuestra mente, nuestro pensamiento y aún escribirlo, porque después se lo vamos a pedir a algunos para que lo hagan. Contar cómo éramos antes, cómo contamos, ¿eh? Una guía de contar cómo era nuestra vida. Testimonio personal. Podemos contarlo de esta manera. Primero, contamos cómo éramos antes, cómo era yo, cómo pensaba, cuán lejos estaba de Dios, mis actitudes hacia Dios, hacia los demás, cuál era mi problema, cómo vivía, hacia cómo el poder del pecado destruía nuestra vida. Eso es lo que tenemos que contar. Y segundo, cómo conocí a Cristo. ¿Cómo me convertí en un cristiano, nacido de nuevo? Utilizando una experiencia breve del Evangelio, puede ser lo que les decíamos recién. Hablar de Juan 3:16 nos ayuda mucho tenerlo presente para guiar a cualquiera persona a explicar simple, muy simple, el hecho de cómo nosotros recibimos a Jesús y cómo fue ese mensaje de la buena noticia. Hazle saber lo que Dios hizo por esa persona, ¿eh? Lo que Dios hizo por ti y contale lo que Dios hizo por todo el mundo. ¿Cómo cambió mi vida? Sería el punto siguiente. ¿Cómo cambió mi vida? ¿Cómo soy ahora? ¿Cómo me siento? ¿Cómo transformó todo mi corazón, mi pensamiento, mis actitudes hacia mí, hacia Dios, hacia los demás? Seguramente hay tanto para decir, ¿no es cierto? Así que en esto que venimos hablando y que hoy justamente es la última lección de este discipulado crecer. Quién sabe, haya otros, ¿eh? Seguramente vamos a continuar en otro momento, pero hoy lo damos por finalizado estas 10 encuentros. Y justamente dice acá, hoy Dios ama al mundo a través de vos. Qué compromiso. Y la reflexión sería, mi familia puede ver a Cristo en mi vida. Por eso hemos hecho este recorrido del día de cada discipulado. ¿He compartido con ellos lo que Jesús ha hecho por mí? ¿Estoy orando constantemente por su salvación? Esta es la última lección del discipulado crecer. El Señor, en este tiempo, ha obrado en nuestra vida trayéndonos transformación, sanidad, renovación y crecimiento. Estoy segurísima que ha sido así. Por eso hoy, por ser el último día, no se olvide que tiene los medios de comunicación, como siempre decimos, y
Vamos a orar para terminar, ¿eh? Vamos a orar. Yo quiero orar por tu vida porque ha sido un recorrido. Personalmente fui muy bendecida en cada una de las lecciones, porque no es solamente compartir, sino eso que cada lección se fue transmitiendo es parte de mi fe, de mi pensamiento y de mi vida, y doy testimonio de todo lo que Dios ha hecho en mi vida y cómo Dios fue transformando y tiene todavía mucho por hacer. También en este momento sé que Dios ha hecho algo grande en tu vida y va a seguir. Gloria a Dios. Padre de misericordia, gracias por estos encuentros que hemos tenido a lo largo de estas 10 lecciones. Fundamentalmente en esta lección, Padre, que tú nos pides, Señor, que seamos ese testimonio vivo para predicar a otros del Evangelio, para hablarle. Es una conversación, es un día hablando con nuestros hijos, con nuestra familia, con nuestros amigos, vecinos. Señor, que todos los días podamos llevar en oración a toda nuestra familia que todavía no te conoce, por eso hoy, en este día, te lo presentamos. Señor, que cada uno pueda conocer a Cristo como tu Señor y Salvador. Amado Dios, es lo más importante, es este regalo maravilloso que tú nos has dado. Y Señor amado, ayúdanos a serte fiel. En este tiempo que hemos estado compartiendo esta palabra, que cada uno de los que compartimos, de los que hemos leído, y te estamos tan agradecidos porque hemos recibido de ti grandes bendiciones. Nos has sanado nuestros corazones, nos has enseñado, hemos crecido un poco, hemos recibido revelación, transformación en nuestra vida. Gracias por tu palabra. Ayúdanos, Señor, en esta hora y por eso en esta hora bendigo a todos los que toman este discipulado a crecer, para que realmente se cumplan en ellos todas las bendiciones que vos tenés preparada para cada uno de ellos. En el nombre de Jesús. Amén. Dios les bendiga. Seguramente va a haber otras oportunidades de vernos.